Muchos creen que la Pascua se trataba de una puerta marcada con sangre, pero esa noche no se trataba simplemente de una familia protegida. Se trataba de una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo puede un pecador sobrevivir al juicio de un Dios santo? En Egipto, Dios no dijo, veré sus buenas obras. No dijo, veré que son mejores que otros. Dios dijo, veré la sangre. Y esa sangre no era el final de la historia. Era una sombra, era una señal, era un anuncio. Porque siglos antes de la cruz, Dios estaba mostrando que la salvación vendría por medio de un cordero. Y ese cordero era Cristo. En Éxodo capítulo 12, Dios le habla a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. El pueblo de Israel llevaba años bajo esclavitud. Habían sufrido opresión, trabajo forzado, dolor, lágrimas y humillación. Pero Dios no se había olvidado de ellos. Dios había escuchado el clamor de su pueblo. Dios había visto su aflicción. Y ahora iba a librarlos con mano poderosa. Pero la liberación de Israel no iba a ocurrir porque ellos fueran más fuertes que Egipto. No iba a ocurrir porque tuvieran un ejército más grande. La liberación vendría por la gracia soberana de Dios y vendría por medio de sangre. Dios mandó que cada familia tomara un cordero. No cualquier cordero. Debía ser un cordero sin defecto, un cordero apartado, un cordero guardado hasta el día señalado. Y llegado el momento, ese cordero debía morir. Su sangre debía ser puesta en los postes y en el dintel de la puerta. Y esa noche, cuando Dios pasara para ejecutar juicio sobre Egipto, vería la sangre y pasaría por alto aquella casa. Éxodo 12:13 dice, «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto». Esta frase es profundamente importante. Veré la sangre y pasaré de vosotros. No dice, veré sus buenas obras. No dice, veré su esfuerzo. No dice, veré que ustedes son suficientemente justos. Dice, veré la sangre. La diferencia entre una casa juzgada y una casa librada no era la fuerza de los que estaban adentro. No era su esfuerzo religioso, era la sangre del Cordero. Y esto nos muestra una verdad central de toda la Biblia. La salvación no descansa en el mérito del hombre, sino en el sacrificio provisto por Dios. Israel necesitaba ser librado, pero también necesitaba ser cubierto. Egipto estaba bajo juicio, pero Israel no podía presentarse delante de Dios como si no necesitara misericordia. La Biblia no presenta a Israel como un pueblo salvo por ser mejor que los demás. Lo presenta como un pueblo escogido por gracia, rescatado por la mano poderosa de Dios y protegido bajo la sangre de un sustituto. El Cordero moría para que el primogénito viviera. El inocente era sacrificado para que el culpable fuera preservado. La sangre hablaba de juicio, pero también hablaba de misericordia. Y ahí es donde la historia comienza a apuntar más allá de sí misma. Porque siglos después, cuando Juan el Bautista ve a Jesús acercarse, no dice, «He aquí un gran maestro». No dice solamente, «He aquí un profeta poderoso». Juan dice en Juan 1:29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ese título no es accidental. Juan está mirando a Jesús y está diciendo, «Aquí está el cumplimiento. Aquí está el verdadero Cordero. Aquí está aquel al que apuntaban los sacrificios. Aquí está aquel al que apuntaba la Pascua. Aquí está el que no solo cubre una casa por una noche, sino que quita el pecado de su pueblo». La sangre en las puertas de Egipto no era el final de la historia. Era una sombra de una sangre mejor. Una sangre que no sería puesta sobre la madera de una puerta, sino derramada sobre el madero de una cruz. El Cordero de Éxodo debía ser sin defecto. Cristo fue verdaderamente sin mancha. El Cordero de Éxodo moría en lugar de otro. Cristo murió como sustituto por pecadores. El Cordero de Éxodo libraba de un juicio temporal. Cristo libra del juicio eterno.
El Cordero de Éxodo marcaba el inicio de la salida de Israel de Egipto. Cristo abre el verdadero Éxodo, la liberación del pecado, de la culpa, de la condenación y de la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo no dice simplemente que Cristo se parece a la Pascua. No dice solamente que Cristo nos recuerda la Pascua. Dice que Cristo es nuestra Pascua. Él es el cumplimiento. Él es el sacrificio verdadero. Él es el Cordero suficiente. Él es aquel por medio de quien Dios salva a su pueblo. Y esto es muy importante, porque muchas veces la Pascua se interpreta de manera superficial. Algunos la convierten en una fórmula religiosa, como si el mensaje fuera: haz esto y ninguna plaga tocará tu vida. Pero esa no es la profundidad del texto. La Pascua no es una fórmula para evitar problemas. La Pascua nos muestra algo mucho más serio y mucho más glorioso. Dios es santo. El pecado merece juicio. El hombre no puede salvarse a sí mismo, y Dios mismo provee un sustituto. La pregunta central no es ¿cómo puedo tener una vida más cómoda? La pregunta central es ¿cómo puede un pecador estar delante de un Dios santo y no ser consumido? Y la respuesta de la Biblia no es por tus méritos, no es por tu esfuerzo, no es por tu religión, no es porque tú eres mejor que otros. La respuesta es por la sangre del Cordero. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, pero no con oro, no con plata, no con obras humanas. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Esto significa que la cruz no fue un accidente, no fue un plan improvisado. La cruz estaba en el corazón del plan redentor de Dios. Desde la Pascua en Egipto, Dios estaba enseñando que la redención requiere sangre, que el pecado no se ignora, que la justicia de Dios no se cancela. El juicio cae, pero en el Evangelio cae sobre el sustituto. Cristo no vino solamente a inspirarnos, vino a salvarnos. No vino solamente a darnos ejemplo, vino a entregarse en lugar de pecadores. Y cuando Cristo muere en la cruz, está cumpliendo aquello que la Pascua anunciaba. La sangre del Cordero en Éxodo protegía a una familia dentro de una casa. La sangre de Cristo redime a un pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9 dice, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Eso significa que la historia no termina en Egipto, no termina con Moisés, no termina con una puerta marcada. Todo eso apunta hacia el Cordero inmolado. Todo eso apunta hacia Cristo. Por eso, cuando leemos la Pascua, no debemos quedarnos solamente admirando el drama de aquella noche. Debemos mirar a Cristo, porque fuera de aquella casa había juicio, pero dentro había seguridad bajo la sangre. Y esa es una imagen solemne del Evangelio. Fuera de Cristo, el ser humano permanece bajo culpa. Fuera de Cristo no hay refugio seguro contra el juicio de Dios. Fuera de Cristo, ninguna obra humana puede limpiar el pecado. Pero en Cristo hay redención, en Cristo hay perdón, en Cristo hay reconciliación con Dios. No porque nosotros seamos dignos, no porque nosotros hayamos pagado nuestra deuda, sino porque el Cordero fue sacrificado. La Pascua nos enseña que Dios no salva pasando por alto el pecado como si no importara. Dios salva porque el pecado fue juzgado en el sustituto, y en la cruz, Cristo cargó con la culpa de su pueblo. Cristo recibió el juicio que merecían los pecadores. Cristo derramó su sangre preciosa. Cristo murió, y al tercer día resucitó victorioso. Por eso nuestra esperanza no está en una puerta marcada en Egipto. Nuestra esperanza está en una cruz levantada en el Calvario.
Nuestra paz no está en lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Nuestra paz está en lo que Cristo ofreció por nosotros. La Pascua no era solo una historia sobre una noche de juicio. Era una predicación anticipada del Evangelio. No era solo sangre en una puerta. Era Cristo anunciado. No era solo un cordero para una familia. Era una señal del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando leas Éxodo 12, mira más allá de la puerta. Mira más allá de Egipto. Mira más allá del cordero sacrificado aquella noche. Mira a Cristo, porque todo apunta a Él. Cristo es el Cordero verdadero. Cristo es el sacrificio suficiente. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestra única esperanza delante de Dios. Y si estás en Cristo, no estás seguro porque tu vida sea perfecta. No estás seguro porque tu fe nunca tiemble. No estás seguro porque hayas hecho suficientes cosas buenas. Estás seguro porque la sangre del Cordero es suficiente. Dios mira a su Hijo. Dios mira el sacrificio perfecto. Dios mira la obra consumada de Cristo. Y en Él hay perdón. En Él hay vida. En Él hay salvación. La Pascua no se trataba solo de una puerta manchada de sangre. Se trataba del Evangelio anunciado antes de la cruz. Se trataba de Cristo. Porque desde el principio en toda la Escritura, en cada sombra, en cada figura, en cada promesa y en cada sacrificio, todo apunta a Cristo. Si este mensaje te ayudó a mirar la historia de la Pascua y a ver que toda la Escritura apunta a Cristo, te invito a suscribirte a este canal. Y recuerda, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a Cristo.